Muy buenos días a todos los que también nos van a escuchar y ver por medio del YouTube. Un abrazo a la distancia a todos, a don Fabio y la familia, a don Álvaro, a Yasmín, a todos aquellos que están conectados por medio del YouTube también. A la doctora Yelena, un abrazo grandototote también, ahí donde estás trabajando. Y a todos los que por medio de nosotros también, cuando compartimos la enseñanza, se conectan, ¿verdad? A Susi y a muchas otras personas más. Bien, estamos haciendo estudio del libro del Evangelio según San Mateo y estamos a la altura de lo que bien se conoce como el Sermón del Monte. Quedamos la semana pasada, vamos a ver, quedamos la semana pasada en el versículo 21, ¿verdad? En el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una vez más quiero animarle, porque esta palabra es especial. Recuerden lo que les he venido enseñando. Una cosa es lo que Jesús le habló a sus discípulos hace 2000 años en el contexto en el que ellos estaban, y otra cosa es cómo nos habla hoy a nosotros, gentiles, porque no somos judíos, gentiles, esta misma palabra. ¿Por qué trasciende la palabra? La palabra trasciende porque independientemente de cuándo se dijo y de cuándo se escribió, ella tiene una aplicación real a nuestras vidas. Recordemos que hay un plan y un propósito de Dios con esta revisión que él hace de la ley de Moisés, y de cómo la lleva a otro contexto, cómo la lleva a otros límites. Entonces yo hice algunas notas que les quiero compartir porque es importante que antes de que empecemos a desmenuzar todos esos aspectos de la ley, es muy importante ver que Jesús ha mencionado el reino de Dios, el reino de los cielos en varias ocasiones. Entonces quiero hacer como una breve introducción acerca de lo que es el reino para que podamos comprender o ponernos los anteojos de Jesús, si se puede decir de alguna forma, para que podamos leer mejor esto. Puse así, vamos a ver. Enriquito, ¿puedes buscarme Lucas capítulo 16, versículo 17, porfa? Y me lo lees. Lucas capítulo 16, versículo 17. Me avisa cuando lo tiene. Ya. Dele, por favor. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Eso es Lucas 16, 17. Ajá. ¿Qué es Ah, no, eso? 18. Ándale 18. pues. Antes de Pero ese. más fácil es que está pegado ahí, no se ve. Ok. Es el capítulo 16, 17. versículo 17. Sí, señor. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre en la tilde de la ley. Ok. Vean lo que está afirmando. Esto lo escribe Lucas. Recuerden que Lucas, el evangelista, no fue discípulo del Señor Jesús. Lucas fue discipulado por los discípulos que dejó Jesús. Lucas era un doctor de la época y él dedicó su ministerio, lo dedicó a la revisión de todas las cosas que Jesús había hecho y las puso en orden, dice la palabra. Las puso en orden para que nosotros hoy la pudiéramos leer y entender de una manera más fácil. Entonces, Lucas está afirmando, cuando Jesús lo dijo, que era más fácil, ¿verdad? Que pasara, me lo decís de nuevo, Henry, porfa. Dice, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley.
Imagínense lo que Jesús está diciendo, gracias Henry, imagínense lo que Jesús está diciendo, que es más fácil que pasen el cielo y la tierra, algo que nosotros cuando abrimos los ojos, simplemente ahí sigue existiendo. Y dice Jesús, es más fácil que pase el cielo y la tierra, que dejen de existir el cielo y la tierra, a que una sola tilde de esta ley no se cumpla, de la palabra. Entonces, todo lo que Jesús dice se va a cumplir. Todo lo que Jesús enseña se debe aprender. Todo lo que uno aprende de Jesús lo debe enseñar a otros. Porque es sumamente importante. Recuerden, la semana pasada dijimos que en el reino de Dios, que eso es lo que vamos a entrarle ahora, el reino de Dios, en el reino de Dios se considera muy pequeña la persona que no aprenda y no enseñe los mandamientos, que se considera grande y de honra aquel que aprende los mandamientos del Señor y los cumple y los enseña. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza aquella idea que nos habían metido tal vez la iglesia tradicional, que era imposible cumplir con lo que Jesús nos pide, porque eso no es así. Jesús está esperando que nosotros aprendamos y que cumplamos. Que tenemos muchas distancias, sí, tenemos muchas distancias. Que tenemos vamos a decir, a veces pocos recursos para podernos formar, sí, a veces hay pocos recursos, pero es un deber que tenemos como hijos de Dios de aprender, de vivir y de enseñar esto. Nos tome el tiempo que nos tome. Entonces, veamos algunos aspectos acerca ahora del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Don Luis Fernando, ¿qué es el reino de Dios para usted? Para mí el reino de Dios es, no sé si estoy equivocado o no, somos todos nosotros. Que el reino de Dios somos todos nosotros. Somos todos nosotros y cumpliendo una función o una labor encomendada por Dios. Ok. Bueno, gracias Luis. Eso es parte de ser el reino de Dios. Está bien. Vamos a ver. Don Enrique, ¿qué es para usted el reino de Dios? O el reino de los cielos, que para nuestros efectos, el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante. De ahí, es complicado porque humanamente podríamos dar un concepto de eso, de lo que hemos vivido, pero Jesús lo compara con un tesoro escondido, porque ya él lo vivió también. Correcto. Entonces, de ahí, cuando uno lee esa parte y trata de entender, no sabría qué decirle, la verdad. Sí. No, pero está bien, Henry, lo que dijiste. Está bien. Ahora, yo voy a leerles a ustedes lo que para el judaísmo es el reino de Dios, lo que para, vamos a decir, los cristianos, católicos, evangélicos, es el reino de Dios en general, y lo que es para Jesús el reino de Dios. Interesantemente, Jesús introduce el concepto del reino de Dios diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Se acuerdan con Juan, el que lo bautizó? Y que ahora dice, arrepentivos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el concepto entra y Jesús agarra algo que es muy grande, muy, vamos a decir, que no es de sencilla comprensión, y lo enseña de manera sencillísima, con términos sencillos, con ilustraciones sencillas. Entonces, a nosotros nos toca ahora, saludos, don Ricardito, bendiciones. Ahora a nosotros nos toca desmenuzar eso que Jesús enseña para que podamos atesorar la esencia de lo que es el reino de Dios. Vea qué interesante. Teológicamente, el reino de Dios es el lugar donde Dios habita, donde Dios se estableció en los cielos, donde Dios gobierna y es juez, juzga desde su trono y todo se mueve por causa de él. Él es el rey. El reino es el lugar donde él es rey y todos los demás son súbditos, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros.
y además es un reino sin fin. Entonces, teológicamente, el reino de Dios, los teólogos, los profesores en el seminario, lo conciben así, lo mencionan así, de manera, digamos, técnica, ¿verdad? Es el lugar donde Dios habita, donde está su trono, donde Él es todo, ¿verdad? Donde es gobernante y juez, donde nada ocurre aquí en la tierra sin que Él mueva su mano, y nosotros todos somos sus súbditos, y además es un reino sin fin. Ahora, para los judíos, ese mismo concepto del reino de Dios es algo distinto. Vea, para los judíos es un reino prometido que se le prometió al rey David. ¿Se acuerdan? Que David fue un hombre que tuvo, según lo dijo Dios, un corazón conforme a su propio corazón. Por tal razón, Dios le hace la promesa a David de que en el trono de Israel, se iba a sentar siempre uno de sus descendientes y que iba a ser un reino sin fin. Y así nosotros leemos la historia y nos vamos a dar cuenta que el último que llegó para quedarse es nuestro Señor Jesucristo, descendiente de David. Cuando leemos la genealogía que aparece en el libro de Mateo y leemos la genealogía que aparece en el libro de Lucas, nos damos cuenta cómo la historia va intercalando todos los hechos para poner a Jesús siempre directamente como descendiente del rey David, con lo cual se cumple la promesa que Dios le había hecho de que iba a ser un reino sin fin y que iba a ser uno de sus descendientes el que reinara para siempre. Así lo ven los judíos. Ahora, el cristianismo ve el reino de Dios de esta forma, en términos generales. Dice que es un término que se usa como reino de Dios o reino de los cielos indistintamente. O sea, cuando se lee reino de Dios o reino de los cielos, es lo mismo. Y dice que es un lugar, el reino de Dios o el reino de los cielos, es un lugar donde cuando muramos vamos a ir a disfrutar. Vamos a ir a estar en paz. Vamos a poder comer con el Señor todo lo que nos pongan en la mesa. Vamos a poder disfrutar de todas las dichas y los bienes que tiene Dios preparados para nosotros allá en la eternidad. Y que, como acabo de mencionar, es un reinado eterno. ¿Qué les parece a ustedes esas tres definiciones? La teológica, la judía y la cristiana. ¿Creen ustedes que Dios ha hecho un esfuerzo, que Jesús hizo un sacrificio y que el Espíritu Santo está en esta tierra ahora y mora en nuestros corazones para que a la luz de la primera definición, nosotros solo seamos súbditos de un rey y que Él haga con nosotros lo que quiera y que un día solo vamos a estar cerca de su habitación y lo veremos juzgar? ¿Será eso? O veámoslo en función de los judíos. Un reino prometido, ¿verdad? ¿Habrá hecho Dios todo ese esfuerzo solo para cumplir una promesa? ¿Para quedarle bien a David? ¿Habrá sido solo eso? Y en última instancia, como decía, con los cristianos, ¿habrá Jesús dado hasta la última gota de su sangre, Dios despojarse de su único hijo y el Espíritu Santo hoy lidiar con todo lo que está lidiando en este mundo y habitar en nuestros corazones para que cuando nos muramos nos vayamos como a un spa, como lo que nos vayamos como un todo incluido, que solo vamos a descansar y a estar en paz y a cantar todo el día cánticos de alabanza y de adoración? ¿Será solo eso? Yo quiero desafiarlo en esta mañana a que juntos construyamos una definición del reino de Dios, una definición más apegada a lo que Jesús nos enseña. Porque interesantemente en esto, me puse a sacar unas citas de las que ya hemos visto, y Jesús nos da mucha información, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, solo lo voy a mencionar.
Si alguno que toma notas después quiere las notitas, yo se las doy. Nada más me avisa y yo le doy las citas para que las busque. Primero dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino del cielo se ha acercado. ¿Y quién fue el que se acercó? Él mismo, él como persona se acercó a nosotros. Todo lo que el reino de Dios es, está en Jesús. Y viene y se acerca a esas personas en aquel momento, hace 2000 años, y hoy por medio de su palabra, se acerca a nosotros y con nuestra conversión habita en nuestro corazón. Entonces, sí, el reino de Dios somos nosotros también en parte, como decía Luis al principio. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en primera instancia, ¿qué hay que hacer? Arrepentirse, cambiar de dirección, cambiar nuestras conductas que son inadecuadas ante Dios, cambiarlas. 2, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. 3, dichosos los perseguidos por su causa, que eso fue lo que nos movió la vez pasada a revisar todo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Y dice, porque de ellos es el reino de Dios. La siguiente, Mateo 5:19. Cualquiera que quebrante y así enseñe, ¿se acuerdan de los mandamientos? Será considerado pequeño, pero el que los aprenda, los aplique y los enseñe, será llamado grande. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús primero nos está mostrando el reino como ¿qué? Como la consecuencia, como el regalo, como el premio, ¿verdad? Como el premio por el tener un cambio de actitud. ¿Me van siguiendo? Si nosotros entramos en este proceso que Dios nos habla por medio de Jesús en el Sermón del Monte, cosas que van a cambiar nos van no solo a acercar al reino de Dios, sino que vamos a tener el acceso, vamos a ser copropietarios del reino de Dios, así como lo hace Jesús, como lo es Jesús. Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y escribas, no entrarán en el reino de Dios. Jesús es muy claro, vean lo que le estoy diciendo, un concepto tan gigante como lo es el reino de Dios, Jesús lo explica, lo define y habla de sus causas y consecuencias de forma muy sencilla. Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarán en el reino. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra manera de vivir, la rectitud que Él espera que nosotros vivamos, no es mayor a la que mostraban ese tipo de personas, no vamos a entrar al reino de Dios. Recuerden que la iglesia nos ha enseñado, y no de manera, vamos a ver, nunca va a ser de manera malintencionada, nos ha enseñado conceptos que nosotros nunca hemos revisado despacito y de la mano de Jesús, leyendo la palabra de Dios. Usted y yo vamos a ir al cielo un día. Usted y yo nos vamos a encontrar con el Señor cara a cara. Usted y yo no nos vamos a perder, no nos vamos a condenar, porque ya Jesús pagó un precio, y ese precio que ya Él pagó nos introdujo al reino. Y hoy en el reino aprendemos que nuestra justicia, que nuestra rectitud, que nuestra manera de vivir debe ser mayor que la que ellos mostraron. Y eso lo vamos a hacer. Así es que la buena noticia es que nosotros no nos vamos a perder de entrar en el reino de Dios. Nosotros somos el reino y entramos al reino porque así Dios lo decidió. Y hoy nosotros aprendemos lo necesario para poder disfrutar en esta tierra lo que hoy ya en parte es el reino de Dios establecido en esta tierra. Así es que ninguno se sienta mal o incómodo porque esta frase de Jesús es muy violenta. No entrarán al reino de los cielos. La siguiente, Mateo 7:21, ahí no hemos llegado. Dice, no todo el que dice Señor, Señor, va a entrar. No todo el que le dice Señor, Señor, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña más adelante que había unos que le decían Señor, Señor.
Si nosotros hubiéramos sabido que eras tú quien necesitaba alimento, quien necesitaba medicina, quien necesitaba ropa, quien necesitaba que fuera visitado, nosotros lo hubiéramos hecho. ¿De qué vale eso? Jesús nos está llevando por medio de este sermón y por toda la instrucción de su palabra a un punto en el que nosotros logremos ver con simpleza, con sencillez, que cualquier ser humano que está allá afuera, que es nuestro prójimo, puede estar necesitando lo que un día necesitamos nosotros o está esperando que alguien le tienda la mano como alguien nos la tendió a nosotros. Y sobre todo, de pronto conocer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él y como hizo también por nosotros. Dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre nosotros aquí en la tierra si nosotros desconocemos absolutamente la ley? La ley, y no hablo la ley de Moisés, sino la ley del amor que Jesús nos está enseñando aquí por medio de Mateo. Una ley amplificada, una ley de conciencia, pero una ley del corazón también. Entonces, no se trata de ir y golpearnos el pecho y decirle a la gente, es que mira, mi vida ha sido cambiada. Muéstrelo, mostrémoslo, evidenciémoslo, cumpliendo con sus mandamientos. Quitémonos, por favor, la idea religiosa que tal vez un día adoptamos sin querer queriendo, como decía el Chavo, y pongamos en su lugar lo que Jesús hoy nos está diciendo. Porque si Jesús lo dice, es verdad. Y si es verdad, se puede hacer. Mateo 8:21. Vendrán muchos judíos del oriente y del occidente, dice. Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Jesús le está diciendo a ellos en esa época, a los judíos, que iba a haber un momento donde todos los que se habían dispersado, todos los que habían sido alejados de Israel, iban a regresar. Y cuando pasaran a la mejor vida, a la vida con Dios, iban a tener acceso a sentarse con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Una promesa para ellos, ¿verdad? Para los judíos. Una promesa de restauración de su trono, de su reino, que sin duda, si Jesús lo dijo, como lo mencionaba anteriormente, se cumplirá. Dice, Mateo 17, prediquen, diciendo, el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Prediquen, hablen, ¿verdad? Dice, y Mateo 11 al 12 dice, porque no ha habido, hablando de Juan el Bautista, no ha habido otro nacido de mujer mayor que que Juan el Bautista. Sin embargo, cuando se habla en el reino de los cielos, en la presencia de Dios, dice Jesús que cualquiera de nosotros, si hemos hecho lo correcto, seremos considerados mayores que Juan. Ve qué interesante. Dice, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Solo los violentos. ¿Por qué? Porque eso no es fácil, hermanos. Eso no es fácil. Esto necesita un compromiso real, genuino, de parte de nosotros, para que aunque sea despacito, le vayamos entrando. Yo tengo 20 años de haber aceptado el reto de ser un ministro de Dios. Y todos los días lucho con algo, todos los días. Pero en la medida en la que yo me acerco a la palabra de Dios, la palabra me confronta y yo puedo tomar una decisión de cambiar y de ser mejor en función de lo que Jesús espera de mí, no lo que yo considero de mí, sino lo que Jesús espera de mí. Así cada uno de nosotros debemos de reflexionar diariamente, orar en todo tiempo y ver cuál es la dirección que Dios nos está dando para seguir adelante. Ok. Si Jesús nos mostró esos aspectos del reino de Dios, yo llegué a algunas conclusiones. Se las leo. Dice, para tratar de construir una definición, muy atrevido, don Eduardo, tratando de construir una definición del reino de Dios, pero tratando, ¿verdad? Dice,
El reino de los cielos es un lugar donde habita el Padre, donde reina, donde está su trono, donde Él es todo, donde todo empieza y donde todo termina, ¿verdad? Para estar apegadito a lo que los teólogos enseñan. Es más que venir a la tierra. Es más que haberse convertido en un líder que los judíos esperan. Porque los judíos esperaban un líder político que los rescatara de Roma. Esos lo entendían así. Es más que el cumplimiento de un pacto dado a David. Es más que solo, dice, alcanzar el dominio de todo, teniendo toda la potestad y toda la autoridad en la tierra y debajo de ella. Debe ser más que un premio, como lo ve la religión. El reino de Dios debe ser más que un premio, mucho más que una recompensa, más que un lugar para descansar y disfrutar, más que un lugar que solo para llegar a adorar y alabar. Para Jesús, humildemente a mí me parece, que nos quiere decir que el reino de Dios es un estilo de vida que está cercano a nosotros, tan cercano que Él decidió que morara en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Un concepto tan grande, tan gigante como lo es el reino de Dios, yo no lo quiero minimizar de alguna forma, jamás. Pero pienso que en la búsqueda de una definición, algunos han pensado que es 1, 2 y 3, otros que es la recompensa, otros que es solo una promesa cumplida. Yo pienso que Jesús hizo y sigue haciendo lo que hace, porque eso es mucho más. Pero para que nosotros lo aceptemos y lo entendamos de forma sencilla, diría yo, mi humilde opinión, que es un estilo de vida, que es un acceso al Padre, que el reino de Dios es un acceso al Padre. Y me llama la atención porque hasta que Jesús habla, se introduce en la historia del ser humano la paternidad de Dios para que nosotros también la disfrutáramos. Antes de eso es el sempiterno Padre, el del Antiguo Testamento, el del Antiguo Pacto, y ahora para nosotros es un papá. Jesús viene a mostrarnos al Padre Celestial como un papá, como su papá y nuestro papá, como un papá cercano. Un papá de un reino del cual no solo está en un trono como un juez sentado viendo a ver qué hacemos mal para golpearnos, sino un papá que cuando cometemos un error se acerca a nosotros y nosotros tenemos cómo hablar con él y cómo corregir nuestras conductas, porque al fin y al cabo recuerden que la ley se estableció como un parámetro para que cambiara la conducta del ser humano. Mas Dios, ahora en la persona de Jesús, quiere que se escriba como si fueran las tablas de nuestro corazón, para que la vivamos y para que la enseñemos. Muy bien. Yo pienso que con esto que hemos hablado un poquitito acerca del reino de Dios, nos podemos formar una idea un poco más clara de lo que esto es y debe de llegar a significar para cada uno de nosotros. Yo les dejo ese datito para que podamos reflexionarlo. Y si en alguna otra reunión lo tenemos que retomar para ampliarlo, lo podemos hacer sin ningún problema. Don Fabio muy gentilmente me había dicho hace muchas prédicas atrás, que si ya habíamos hablado acerca del reino de Dios, y yo le dije, no, don Fabio, apenas lo menciono cuando lo leo en los versículos, pero vamos a sacar un tiempito. Este es el primer tiempito que saco para poder hablar acerca del reino de Dios, que va a ser mucho más, porque como decía Enrique hace un rato, Jesús comparó el reino con muchas cosas sencillas para nuestra comprensión también. Entonces ahí vamos a estar en algunos momentos. Ya en algunas semanas pienso que vamos a poder llegar hasta ahí. Esa fue una breve introducción. ¿Qué le parece? Casi nos llevamos todo el tiempo. Dios guarde, ¿verdad?
Dios guarde, lo pongan a orar por los alimentos, dice un amigo mío, porque se enfría todo. Ay, se está riendo, don Enrique, bueno, no importa. Antes de terminar, habiendo tenido esta breve introducción, déjenme leerles de nuevo el versículo que les mencioné al principio. La semana pasada nos quedamos ahí, pero es que es demasiado el tema que trae esa porción desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Pero refresquémoslo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya lo hemos leído en Éxodo, no matarás. Así fue enseñado. Verso 22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y lo vimos también la semana pasada, hablábamos de cuántas diferencias podemos tener nosotros con nuestros propios familiares y aún hermanos en la fe, y esto nos causa problemas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, exactamente igual que el que mata, igual que el que comete homicidio. Pero dice también, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Yo pregunto, y no me levanten la mano por favor, porque seguramente en esta iglesia no pasa eso, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces se le habrá dicho una vez así, es necio? ¿Ah? ¡Qué necio! ¡Qué necia! Tenemos que aprender a corregirnos de la forma en la que hablamos, porque sí, probablemente a nuestra vista sea necedad lo que las personas a veces hacen, lo que las personas a veces dicen, lo que nosotros mismos, la forma en la que nosotros mismos en ocasiones actuamos, puede ser una forma necia. Si a nosotros nos dicen necios, que lo atienden a esas personas con Dios, pero nosotros debemos de cuidarnos de no llamar a nadie necio, porque si ellos son necios a nuestra manera de comprender y de ver, nosotros somos los que estamos ahora en una posición negativa. A aquellas personas en el tiempo de Jesús los llevaban, dice, ante un concilio. Y el concilio era un grupo de ancianos maduros en la fe judía, conocedores de la ley, y los llevaban para ser de alguna forma juzgados por el concilio para que se le diera un castigo. ¿Se imagina usted y yo con las personas que conocemos, con las veces que históricamente le hemos dicho o hemos pensado que alguien es necio, las veces que hubiéramos estado nosotros ahí ante el concilio? Seguro innumerables veces, ¿verdad? Como les digo, seguramente yo, porque aquí en esta iglesia yo no creo que hayan personas así, ¿verdad? Pero si lo hay, qué bueno para que entendamos que hoy podemos tomar la decisión de no volverle a decir necio a nadie más, de decirle necia a nadie más. Y no por miedo a un concilio, porque el concilio ya no está. Hoy es el Señor Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, quien juzgan nuestras conductas. Y si Jesús nos dice que no lo hagamos, es porque Él no nos quiere juzgar. Él no nos quiere tener de frente para decirnos, bueno, ¿y usted por qué siguió diciéndole necio a fulano y a sutana? No, Él no quiere eso. Lo que quiere es que nos corrijamos. Dice, y cualquiera que diga fatuo, dice, quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Alguno sabe la definición de fatuo? No. Es decirle estúpido o idiota a alguien. Eso es fatuo. Eso es fatuo. Claro, en la Biblia lo leemos fatuo y yo nunca le he dicho fatuo a nadie, ¿verdad? Estoy salvado. Pero fatuo significa eso. Decirle idiota, tonto a la gente, estúpido. Así se traduce. Y esas son palabras que quizás alguna vez hemos escuchado o que hemos dicho por abrir tan rápido la boca. Dice,
Y cualquiera que le diga fatuo, tonto, idiota, estúpido, ¿verdad? Quedará expuesto al infierno de fuego. No dice Jesús que va a ir a parar al infierno. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que está expuesto. ¿Cómo veo yo la exposición? Si allá en la calle, ahí en la acera de afuera de mi casa, está haciendo frío y yo salgo sin suéter, ¿a qué me expongo? Me expongo al frío, a tener una condición, un sentir térmico, ¿verdad? De frío, por salir descubierto, por salir desprotegido. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús ahora? Nos dice que cualquiera que llame tonto, idiota, estúpido, fatuo a otra persona, se va a exponer ¿a qué? En esta ocasión, al fuego del infierno. Jesús te dice y me dice, no hagas eso porque te expones. No hagas eso porque te perjudica. No hagas eso porque podés resbalar. No lo hagas. Y como bien decía, no le hemos dicho a nadie fatuo, pero tal vez sí le hemos dicho o hemos incluso pensado de personas así. Porque tal vez, mire, hay por tantas razones. Yo le puedo estar dando montones de razones, pero todas son malas. No hay razón para decir a una persona que es tonta. ¿Quién me creo yo para decir a una persona que es tonta? Tal vez esa persona tuvo muchísimas menos posibilidades que yo de estudiar y eso no lo hace tonto. Yo conozco personas que no tienen ninguna escolaridad, que son inteligentísimos. Pero qué rápidos que somos nosotros los seres humanos para llamar a otra persona de esa forma. Jesús nos está llamando en esta mañana la atención. Jesús nos está advirtiendo en primera instancia que cualquiera que se enoje contra su hermano es igual que un homicida. Vean, aquí en Costa Rica nadie nos va a juzgar por enojarnos con nadie, nunca. Pero el Señor nos está diciendo en esta mañana que seríamos iguales que asesinos si nos enojamos contra nuestro hermano. Yo he visto, a lo largo de estos 20 años pastoreando, he visto decenas de familias o cientos de familias. Y hemos tratado en la resolución de conflictos familiares, hemos tratado de que las personas lleguen a este punto. Pero cuando no tienen a Cristo en su corazón, no les importa lo que Jesús piense. Y se enojan entre hermanos. Mire, yo he estado en casas donde un hermano le dice al otro, por mí que estuviera muerto, mejor ese animal. Mejor estuviera muerto. Lo odio, no lo soporto. He escuchado entre hermanas cristianas evangélicas, hermanas de sangre y hermanas en la fe, que ni se le ocurre venir a mi casa porque no la soporto, no la tolero, no la soporto. Lo que me hizo es imperdonable. Señor, ustedes se imaginan a Jesús, en la cruz diciendo, no, yo por Eduardo, no, yo no voy a pagar eso. Es imperdonable eso que Eduardo hizo. No, por eso no voy a morir yo, por eso no voy a morir. Y nosotros, por daños que nos han hecho, por los cuales sí nos hemos enojado, porque nos hemos enojado, pero aquí lo que Jesús nos está enseñando es a reconciliar, que nos reconciliemos. Hay que dejarlos atrás. Hay que dejarlos atrás. Hace menos de una semana, descubrí que un abogado me estafó. Hace menos de una semana. Un abogado me estafó. Vieras qué enojado que estaba yo con eso. Vieras qué enojado que estaba con eso. Porque uno se acerca a la ley porque la misma palabra nos enseña que el que no respeta las leyes naturales menos va a respetar las leyes espirituales.
Y hicimos un trámite desde hace años y nunca lo presentó, nunca lo presentó. Y hoy simple y sencillamente, no se puede hacer nada con el bien que se vendió porque yo lo vendí y el bien se vendió y cuando estuviera al día, verá que es un carro, cuando estuviera al día, el muchacho me lo iba a pagar. Y en ese convenio quedamos y no pasó nada. O sea, he estado siempre abierto a eso. Pero ahora, como el abogado no hizo lo que tenía que hacer y nos engañó y nos estafó, porque así no lo digo yo, lo dice la ley, que esa conducta de él fue una estafa, el hombre simplemente no aparece. Se dio a la fuga y un montón de cosas. Y yo me enojé, pero yo me enojé porque yo decía, qué barbaridad, o sea, este señor está haciendo esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Que yo juzgo. Ahora, por alguna razón que yo desconozco, este hombre se comporta así. Yo no sé qué es lo que hay en su corazón y en su mente para que él llegue a hacer lo que está haciendo. Pero yo decidí no enojarme con él, no enojarme con él. A veces la que se enoja es Lorna conmigo, que ahí está conectada, ¿verdad? Se puede defender cuando quiera. Se enoja conmigo porque, ¿verdad? Hay cosas que yo dejo pasar y Lorna es bien Sánchez, ¿verdad? Y no, es que esto y el otro, ¿verdad? Y aquí y allá. Y entonces ya llegamos después a un punto donde sí, hay que dejar el enojo atrás. Hay que dejar el enojo atrás. Tal vez yo actúo a veces yo digo que seguro a mí me entierran en una cajita blanca, ¿verdad? Porque a veces hago unas inocentadas que hasta que dan miedo. Pero yo creo que es mejor pasar por inocente y dejar el enojo atrás con cualquier persona, no solo con nuestro hermano, que ahora el punto de Jesús es cuando se enoje contra un hermano es como un homicida, porque el quitarnos los enojos diariamente con las personas que nos pueden provocar enojo, es una práctica. Dice el Salmo que Dios prueba nuestros corazones y ama la rectitud. Constantemente Dios nos va a exponer a situaciones en las que nosotros somos frágiles y débiles para que nos fortalezcamos en Él. Entonces, si un área flaca, un área débil de nosotros es el tema de que nos enojamos con facilidad, pues probablemente nos va a exponer a eso para que lo dejemos atrás. Jesús y la ira, dice la Biblia, ese título de este segmento que estamos leyendo, Jesús y la ira. Pero con el enojo suficiente, ¿verdad? Y voy a terminar con esto, porque este es un punto medular también que está ligado al tema del enojo. Dice, versículo 23, presten mucha atención, por favor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ojo, pongan atención a esto. En la época en la que Jesús dice eso, existía el templo de Jerusalén, existían las sinagogas y cada sábado iban a la reunión de la sinagoga, como hoy acostumbramos nosotros, la mayoría de los evangélicos y católicos, reunirnos los domingos, ¿verdad? Pero aquella época era en Shabbat, se iba a la sinagoga o al templo y se daban las ofrendas. Se entregaban los diezmos y se entregaban las ofrendas. Habían 11 diferentes ofrendas que se recibían en el templo por muchas cosas. Eso lo vamos a estudiar después. Pero dice Jesús, le dice a ellos, cuando usted venga a presentar la ofrenda y se acuerda que alguien, ¿verdad? Dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deténgase.
no traiga la ofrenda, no la presente, deténgase. Vaya y reconcíliese con su hermano primero. ¡Qué bomba! ¿Qué bomba es eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque quiere que le diga una cosa, aunque la mayoría tiene problemas con el dar, es más fácil dar que buscar un hermano para reconciliarse. Va de nuevo. Aunque muchas personas tienen problemas con el dar, porque dichosamente también hay algunas personas que tienen una disposición preciosa para ofrendar y para ayudar y para colaborar con personas y con el proyecto y con todo lo que somos y hacemos. Es más fácil para algunas personas dar que irse a reconciliar, si se acuerda en ese momento, reconciliarse con su hermano. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Para que sea una ofrenda agradable a Dios. Génesis. Hay dos hermanos. Uno le presenta una ofrenda a Dios preciosa, de lo mejor que tenía. El otro hermano trae su ofrenda delante de Dios. Y Dios ve con agrado, con más agrado, la ofrenda de aquel que dispuso de lo mejor que tenía para presentarlo delante del Señor. No existían los templos, hermanos. No existían las sinagogas, no existían las iglesias cristianas evangélicas, no existían los templos católicos, no existía nada de eso. Ellos solo querían adorar a Dios y reconocerle como Dios con una ofrenda. Y se picó uno de los dos hermanillos, se picó porque Dios vio con mayor agrado una de las dos ofrendas. Y se picó de tal manera que terminó matándolo a su hermano. Y cuando Dios se presenta, le dice, Caín, ¿por qué se desnudó tu semblante? ¿Por qué andas así, con esa cara? ¿Por qué? Le dice el Señor, si bien hicieres, no estarías bien. No estarías tranquilo. Si bien hicieres. Jesús trae ese principio, trae ese valor de la ofrenda, lo trae en medio de las relaciones entre hermanos para darnos una sacudida. Porque dice, si traes tu ofrenda al altar, hoy nosotros, vamos a ver, tenemos altares. Yo creo que tenemos tarimas en los auditorios, en la mayoría de los templos cristianos y católicos, lo que hay es una tarima, ¿verdad? O un sobrenivel donde se pone una mesa, la cual es llamada altar. El altar, cuando se hizo en tiempos bíblicos, se hizo para sacrificar animales, ¿verdad? Para presentar ofrendas y sacrificar. Hoy nosotros no hacemos eso. Pero el concepto que Jesús atrae del año, hace 2000 años hacia acá, es el concepto del dar, del ofrendar, ¿verdad? Porque hoy no hay altares de ese tipo, entonces lo que traemos son ofrendas. Ahora, las ofrendas, ¿a quién las traemos las ofrendas? En primera instancia, las traemos al lugar de reunión, al lugar donde aprendemos la palabra, al lugar donde podemos bendecir a otros hermanos, donde podemos ayudar a otras familias, ¿verdad? Pero si yo me acuerdo, trasladándolo hace tiempo, si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, me detengo y voy y me arreglo primero. ¿Qué es más fácil? ¿Presentar la ofrenda sin arreglarme con mi hermano o ir primero a buscar a mi hermano y ponerme en paz con él y luego traer la ofrenda? Por supuesto que es más fácil ofrendar sin ir a arreglar nada. Por supuesto. Por supuesto. Es más fácil. Hasta le causa un efecto liberador a uno porque usted dice, ya solté, ya solté. No, hermanos. Ustedes espero en el Señor que nunca me oigan a mí decir, vea, no, hey, traigan la ofrenda y
Y después usted cuando tenga chance busca a su hermanillo, a su hermana, a esa persona en el Señor con la que usted cree que esa persona tiene algo contra usted. No, no. Yo le voy a decir a usted que si usted se acuerda trayendo la ofrenda a la iglesia, que alguien tiene algo en contra suya, y yo le puedo servir como mediador, que lo hagamos, porque le va a traer a usted un efecto liberador y a esa persona, si no sabe, también. Porque así es como Dios espera que nos conduzcamos. Recuerden, la ley Dios las puso en el Antiguo Testamento para que hubiesen cambios de conducta. Hoy Jesús trae la ley para que no solo tengamos cambios de conducta, sino que nos volvamos, dice, como lo voy a leer más adelante en otra enseñanza, que nos volvamos perfectos, maduros, completos, como el Padre y Él. Eso es lo que busca el Señor. Y con esto concluyo. Con esto concluyo. Es el tiempo, mis hermanos y hermanas, de que todos nosotros crezcamos y maduremos. Porque Jesús puso la esperanza del mundo, la puso en nosotros. Porque somos sal y porque somos luz. Porque tenemos el acceso a la enseñanza de primera mano de Jesús. Porque tenemos promesas preciosísimas de cuántas cosas bellas, buenas Dios nos ofrece por cumplir con su obra, con su mandato, con lo que Él nos enseña. Yo quiero bendecirlo una vez más y bendecirle una vez más en esta mañana y declarar en el nombre de Jesús que la gracia y el amor de Dios está sobre su vida, que usted y yo tenemos todos los recursos espirituales, emocionales y carnales, ¿verdad? Pues tenemos un cuerpo para poder responder de manera adecuada a lo que Jesús espera de cada uno de nosotros. Déjenme orar, por favor. Y después de la oración, los micrófonos van a quedar abiertos para que podamos, si gustan aportar algo más o hacer un comentario, lo hagan con toda libertad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta hora yo quiero presentar una vez más a todos tus hijos y tus hijas. A todos aquellos que nos ven por medio del YouTube, Señor, a ellos, a sus familias. A todos los bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Declarando, Señor, con toda confianza y certeza de que tú estás con nosotros, de que tú nos rescataste, de que tú nos diste la posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Y que ahora, Señor, nos vas enseñando trocito a trocito, versículo a versículo, lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Dios, porque dentro de muy poco tiempo nos vamos a reunir de manera presencial también. Siempre habrán dificultades, Señor, por diferentes cosas, pero la virtualidad nos va a permitir, Señor, conectarnos como si estuviéramos juntos físicamente. Padre, yo te doy gracias. Jesús, yo te doy gracias. Espíritu Santo, te doy gracias. Porque sé que cada uno de nosotros se está renovando y transformando en su ser interior. No pretendo, Señor, que con tan poquitas enseñanzas, ellos o yo seamos esas personas ahora que tú esperas que seamos. Pero te prometo, Señor, que en cuanto dependa de mí, yo voy a poner el mayor de mis esfuerzos para que podamos reunirnos, para que podamos vernos, para que pueda yo enseñarles y aprender de ellos también, Señor. Los bendigo con toda clase de bendiciones espirituales y materiales. Y los bendigo en este primer día de la semana, hoy domingo, y que esta próxima semana sea una semana extraordinaria, que sea una semana llena del poder y de la presencia de Dios en cada uno y en cada una, en sus casas, en todo lo que son y todo lo que tienen, en sus trabajos, en la universidad, en todos los proyectos que emprendan, en todo, Señor, sean más que benditos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.